Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la gloria de nuestro Padre Celestial puede estar con ustedes, tanto así como con nosotros. Este día tomamos la decisión de transmitir un mensaje en diferido, grabado, hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, porque creemos que como el cuerpo de Cristo tenemos que mantenernos unidos por la palabra del Señor. Y después de que hemos alabado al Señor, lo hemos hecho Daniel, Diego y Yolani, porque somos los que estamos aquí en casa, estamos ya listos para poder transmitir el mensaje de esta mañana, de la palabra del Señor, para que nosotros, como hijos de Dios, en medio de esta crisis que estamos viviendo, podamos tener viva esa esperanza y esa seguridad de nuestro Padre Celestial. Pero primero vamos a orar y le vamos a poner al Padre nuestra mente y nuestro corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pedimos que en esta mañana, Señor, tú puedas llenarnos con tu Santo Espíritu, que tu palabra pueda llenar nuestras vasijas, Señor, y pueda renovar la seguridad y la esperanza que tenemos de que tú estás bajo control de esta situación. Señor, en tus manos nos ponemos y nos prestamos, Señor, a unirnos contigo por medio de tu palabra, que tú puedas escucharnos y nosotros podamos escucharte a ti por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la realidad es que esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial es algo que ha tocado la mente y el corazón de todo ser humano. No creo que haya alguien sobre la faz de la tierra que no haya sido conmovido con tantas situaciones de dolor que hemos visto a nuestro alrededor y que hemos experimentado tal vez algunos de nosotros con familiares o personas muy cercanas a nuestros hogares. Pero el Señor tiene el control de toda esta situación, hermanos. No podemos desmayar, no podemos desanimarnos y creer que nuestro Padre se ha olvidado de nosotros. Ante la crisis siempre el ser humano da rienda suelta a pensamientos y sentimientos que nos roban la tranquilidad. Siempre surgen preguntas y dudas acerca del Señor. A veces decimos, ¿por qué si Dios existe y es amor? ¿Qué gana con esta pandemia mundial que mata a tantos inocentes? ¿Por qué Dios no viene y acciona para protegernos a todos nosotros, sus hijos? O incluso todas esas preguntas que demandamos respuestas de Él, a veces lo único que hacen es acrecentar en nosotros la duda. No vienen a sumar absolutamente nada a nuestra fe. Más bien yo me pregunto a mí misma, ¿cuál será nuestra respuesta al Señor en medio de esta crisis mundial? Porque, hermanos, todo lo que está pasando tiene tras de cada evento un propósito divino. Dios ha permitido que pasemos por esto. Y si cuando Él permite que algo suceda en nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito. ¿No será mejor que nosotros empecemos a preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Señor, no te pregunto más por qué está sucediendo esto, sino para qué está sucediendo. ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Qué quieres que tú aprendas a través de todo esto? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en mí? Porque Dios quiere tratar en forma personal con cada uno de nosotros. Sé que cada uno de nosotros tiene un caminar con el Señor. Probablemente hay otros que no lo tienen en lo absoluto, que han perdido totalmente su fe. Pero Dios los ama igual que nosotros. Entonces los que tenemos una fe, este es el tiempo de acrecentarla. Y los que no la tienen, este es el tiempo de tener un encuentro con el Señor. Si nosotros nos preguntamos cómo debemos responder a Dios en medio de esta crisis, yo diría que la mejor respuesta sería actuar con fe, no con miedo. Vemos a nuestro alrededor sin fin de personas con mucho temor. Y yo me pregunto, entonces, ¿dónde está su fe? Yo le pregunto a usted esta mañana, si usted tiene temor, ¿dónde está su fe? Porque esto que está sucediendo, hermanos, ha sucedido en diferentes épocas.
a través de nuestra vida y a través de la vida de nuestros antepasados. La Biblia es testigo de que han pasado situaciones similares y hemos recibido tantos mensajes a través de las redes sociales donde nos lo recuerdan, pero pareciera que puede más el temor que la fe. Esta mañana, hermanos, el propósito de este mensaje es que usted dé respuestas a Dios, que no se quede callado, lidiando con ese miedo y ese temor escondido. Sí, tenemos que tomar precauciones, pero al mismo tiempo tenemos que ser usados por Dios para que aquellos que aún no han conocido de su poder, de su fuerza, de su amor, puedan conocerlo. Y este es el momento. Si Dios está permitiendo que pasemos por esta crisis, es porque Él quiere que la fe de aquellos que la tienen sea creciente y de los que no la tienen, que puedan tener un encuentro con Él. Si nosotros nos vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 15, a partir de el versículo 3, dice la palabra que muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otro, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Como vemos, Dios siempre está demandando una respuesta de nosotros. Y esta mañana, en este tiempo de crisis, en este tiempo de tribulación, ¿cuál va a ser tu respuesta para Dios? Yo contemplo 8 cosas que todos deberíamos aprender en medio de esta crisis, en medio de esta tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacerlas y de aprenderlas? Porque si no, todo lo que Dios está permitiendo y todas esas personas que están siendo sacrificadas por medio de morir tal vez sin Cristo Jesús en su corazón, no van a dar buenos frutos. Todo propósito de Dios es que buenos frutos salgan de cualquier crisis. Y Dios está esperando respuestas por medio de nuestras actitudes. Entonces, yo voy a enumerar 8 cosas que todos deberíamos de aprender bien en medio de esta tribulación. La primera, Dios nos está permitiendo a través de su voluntad, al permitir todas estas pruebas, de que somos frágiles. Somos frágiles, hermanos. Esta crisis global nos está enseñando cuán débiles somos como seres humanos. Ante tal amenaza, ¿podríamos nosotros evitar nuestra propia extinción como especie? Claramente podemos decir que no. Nosotros no somos nada, hermanos. No en vano el salmista dice en el Salmo 103, del 15 al 16, que el hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no lo reconoce. Así de efímeros somos nosotros, así de frágiles somos, hermanos. Entonces, una cosa que tenemos que aprender en medio de esta crisis es que somos muy frágiles. Segunda cosa que deberíamos de aprender es que todos somos iguales. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, esta crisis no solamente está afectando a nuestro país. Esta crisis está afectando todos los continentes, todos los países, sin distinción de razas, sin distinción de idiomas, sin distinción de clases sociales. Está afectando al mundo totalmente. No importa el color de nuestra piel, no importa el idioma que hablemos, nuestros acentos y nuestras culturas no cuentan para nada
a los ojos del coronavirus. Todos estamos expuestos a contraer ese virus. El color de nuestra piel, el idioma que hablamos, nuestros acentos y nuestras culturas no cuentan para nada a los ojos de esta enfermedad contagiosa. En nuestro sufrimiento, en el dolor de perder a un ser querido, todos somos completamente iguales de débiles y sin respuesta. Entonces, hermanos, tenemos que aprender como humanidad a amarnos unos a otros, sin importar las condiciones. En la fragilidad, el uno fortalecer al otro, porque todos necesitamos de Dios. Entonces ya llevamos dos, una es que somos frágiles y la otra es que todos somos iguales, pero hay una tercera. Y yo creo que esto es una de las cosas que más ha afectado en estos días a todos los seres humanos. Y es que el ser humano en este último tiempo está muy acostumbrado a tener el control de todas las cosas. Hemos perdido el control, hermanos. A pesar de que todos amamos tener el control, a todos nos gusta ser los directores, ser los capitanes, ser los dueños de nuestro destino. Aún siendo cristianos, a veces le quitamos el control a nuestro Dios. Nosotros, por toda la tecnología que nos ha rodeado, añoramos tener control no solamente sobre las cosas físicas, sino que también sobre la vida de las personas. El hecho de poder controlar calefacción, de poder controlar la seguridad de nuestra casa de forma remota, de poder mover el dinero alrededor del mundo con un simple clic en una aplicación. Incluso podemos controlar nuestros cuerpos a través del entrenamiento y de la medicina. Pero esta crisis, esta tribulación nos ha venido a mostrar de que nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. De que esa sensación del control es una ilusión. Es como una burbuja que este virus ha reventado, revelando la realidad de que realmente nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. ¿Estamos bajo control de esta situación? No lo estamos. Si estuviéramos bajo control, no hubiera pasado ese virus de un continente al otro. Ese virus no pasaría de una persona a otra, contaminando a tantas personas. Cuarto, otra cosa que tenemos que aprender es acerca de la exclusión. Es cierto, tenemos que mantenernos en casa. Anteayer yo tuve una experiencia cuando vinieron a dejarnos el agua purificada. Cuando yo me di cuenta que venía el carro del agua, inmediatamente corrí y puse el botellón vacío afuera del portón de mi casa y puse el dinero en medio del portón para que el hombre únicamente lo agarrara. Él acostumbra a entrar siempre hasta el porche y dejarme el botellón. Entonces ese día iba a hacer exactamente eso él. Y le dije yo desde la ventana, un momento, no entre. Por favor, quédese ahí. Déjenme el botellón ahí afuera. Y yo vi el rostro de ese hombre que se sintió molesto. Y después yo recapacité. Ciertamente lo hice sentirse excluido. La exclusión causa dolor. En este siglo que estamos viviendo, ha proliferado el bullying. Ustedes saben que uno ha causado muchísimo dolor a muchas personas porque excluimos, porque todos nos creemos mejor que otros y merecedores de mucho mejores cosas que otros. Entonces tenemos que aprender de que eso ya no puede seguir así. 5. Tenemos que aprender la diferencia entre el temor y la fe. ¿Cuál es tu reacción ante esta crisis? Esta crisis nos está desafiando a reaccionar de una manera diferente, a reaccionar con fe, no con miedo. Fe en Jesús, en el buen pastor, que también es resurrección y vida.
Él nos está llamando a confiar y creer, a tener fe y no tener miedo, a creer con nuestra mente y nuestro corazón que Él está bajo el control de nuestras vidas, que todo está sometido a su soberana voluntad. Sexto, debemos de aprender que nuestra necesidad de Dios es prioridad y que tenemos que todos los días debemos de orar, que debemos orar sin cesar, como dice la palabra, porque eso es lo único que a nosotros nos va a sostener y nos va a permitir salir de esta crisis victoriosos. En medio de la crisis global, ¿cómo podemos nosotros como individuos hacer una diferencia? A menudo nos sentimos tan pequeños e insignificantes y decimos, pero ¿cómo puedo yo contribuir ante esto tan grande? Claro que sí, tú puedes contribuir, porque hay algo que cada uno de nosotros puede hacer. Podemos llamar a nuestro Padre que está en el cielo. Podemos orar por las autoridades que dirigen nuestros países, nuestras ciudades. Orar por los equipos médicos que tratan a los enfermos. Orar por los hombres, mujeres y niños que han sido infectados. Orar por las personas que tienen miedo de abandonar sus hogares. Orar por aquellos que viven en zonas rojas, que están más expuestos a contaminaciones. Orar por aquellos en alto riesgo de otras enfermedades. Y por los ancianos. Orar para que el Señor nos proteja y nos guarde. Orar para que nos muestre su misericordia. Orar para que el Señor Jesús regrese, para que venga y nos lleve a la nueva creación que ha creado para nosotros. Un lugar sin lágrimas, sin muerte, sin luto, sin llanto y sin dolor. Como ustedes ven, hermanos, este tiempo en el cual nosotros estamos todos en nuestros hogares, hay mucho por hacer. Y tú y yo podemos ser protagonistas para que esto termine pronto. Séptimo, tenemos que aprender que la vanidad de muchos en nuestras vidas es el peor brote pandémico que podemos tener. Nuestra especie, según Jesús, vive en las garras de un brote pandémico llamado pecado. La vanidad es pecado. Hemos vivido hasta este momento pensando únicamente en cosas vanas. Esta crisis nos está ayudando a distinguir entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Ya no es importante la remodelación que yo quiero hacer en mi cocina. Ya no es importante una publicación de Instagram. No son esenciales ni para mi supervivencia. Este virus nos está enseñando lo que realmente importa. Lo que realmente importa son los seres humanos. Lo que realmente importa y tiene prioridad es tu familia. Y este tiempo ha sido una oportunidad para que tú valores eso. Apréndelo, por favor. 8. Hemos aprendido y debemos aprender que necesitamos tener esperanza. En cierto sentido, la pregunta más importante no es ¿qué esperanza tienes frente a este virus? Porque Jesús vino a advertirnos de la presencia de un virus mucho más letal y generalizado. Uno que ha afectado a todos los hombres, mujeres y niños. Un virus que termina no solo en una muerte segura, sino en la muerte eterna. Según Jesús, vivimos en las garras de un brote pandémico llamado pecado. ¿Cuál es tu esperanza frente a ese virus? Recordemos las palabras de Jesús cuando nos dijo que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en Él, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Porque esto es lo único que te puede traer esperanza. Amado hermano, no te aflijas. Todo lo que está sucediendo es para el bien de la humanidad. Y tú, como hijo e hija de Dios, lo único que debes de hacer es orar constantemente, pidiendo la misericordia de tu Padre. Porque el Salmo 34:6 nos dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó.
me salvó de todas mis dificultades. Como vemos, la palabra de Dios tiene promesa para ti y para mí, por lo cual debemos levantarnos en fe y orar constantemente, porque solo así recibiremos respuestas de Dios. Por eso yo te pido en este momento que oremos. Inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos y con un corazón contrito y humillado, creyendo de que Cristo Jesús murió y resucitó para que nosotros tuviéramos la oportunidad de una nueva vida. Bajo ese espíritu oremos, hermanos, y digámosle: amado Dios, bendito sea tu santo nombre por siempre. Este día venimos a postrarnos ante ti, reconociendo que sin ti no somos nada, que somos como la hierba que se seca en el campo, que cuando el viento sopla desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Reconocemos que necesitamos de ti, cualquiera que sea tu voluntad para nosotros, ya seas que permitas que sigamos acá en la tierra para cumplir tus propósitos o decidas llevarnos contigo a vivir a la eternidad. Padre, hoy clamamos por tu amor y misericordia para el mundo entero, para nuestras familias naturales y espirituales, para nuestras amistades y para toda nuestra nación. Te pedimos en forma especial por los enfermos, para que mitigues sus dolores y que si es tu voluntad que los sanes físicamente y si no, que les sanes espiritualmente, para que puedan gozar de tu vida eterna en el cielo. Te pedimos en forma especial por cobertura contra esta enfermedad para todo médico y personal de salud. Ponemos los días por venir en tus manos. Sabemos que tu poder es ilimitado y único. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos que sanes nuestra tierra. Llena nuestros corazones de paz y de gozo. En el nombre de Jesús. Amén.